Años, 2 veces al año, tenemos una oportunidad para responder a sus preguntas bíblicas, porque reconozco que simplemente llegando los domingos no necesariamente vamos a tocar ciertos temas, y que ustedes, especialmente los de ustedes que están leyendo a través de la Biblia en un año, o sea, tienen muchas preguntas, cosas que les han ocurrido mientras están leyendo la palabra y genera preguntas, y pues queremos contestar eso. Hace muchos años, la manera en manejarlo era simplemente pasar un micrófono y contestarlo así, pero ha llegado o había llegado a un punto en que mucha gente que tenían preguntas no hubo tiempo para responder a todo. Así que dije, ok, vamos a hacer esto. Si me lo entregas de antemano, vamos a contestar esas preguntas primero, y si hay oportunidad después de eso, pasamos el micrófono para preguntas que tengan. Lo que pasa es que antes, cuando lo hacía, nada más pasando el micrófono, en el principio como que nadie quiso. Y luego para el final había 9 manos y pues se nos acabó el tiempo. Entonces dije, mejor empezamos con algo, y de ahí pues adelantamos, basado en otras preguntas que tengan ustedes. Creo que voy a empezar con una pregunta que hizo Mónica. ¿Dónde está Mónica? Ahí está Mónica. Feliz cumpleaños. Y la pregunta de Mónica era esto. Dijo, ¿por qué en el Antiguo Testamento tenían los varones múltiples esposas, pero luego en el Nuevo Testamento no encontramos eso? ¿En qué momento cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Muy buena pregunta, y pues lo vamos a contestar ahora. Así que voy a invitarlos a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis, el libro de los principios. Aquí en Génesis capítulo 2 encontramos la primera mención del matrimonio, y ustedes saben que una de las leyes importantes de interpretación bíblica es lo que llamamos la ley de primera mención. La ley de primera mención dice que la primera vez que la Biblia habla acerca de un asunto, está poniendo un fundamento. Entonces, la mención más importante es la primera, y luego de ahí se construye la doctrina sobre eso. Así que vamos a ver la primera mención acerca del matrimonio, que de hecho está citada muchas veces a través de la Biblia. Después de esto se encuentra en Génesis 2:24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres. No, ¿qué dice? Y se unirá a su mujer, y serán, o se harán, una sola carne. O sea, el propósito original de Dios fue que un hombre se casara con una mujer, que se harán una sola carne,
y mientras viven los dos, se quedan juntos. El plan de Dios básico para el matrimonio. Ahora, hubo ocasiones después de eso, especialmente entre los reyes, en que se casaron con varias mujeres. Pero lo encontramos también con ciertos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el patriarca Abraham tuvo 4 esposas. No, tenía 3 esposas. Y realmente fue idea de su esposa. Él se casó con Sara y durante muchos años estaban casados los dos. Cuando ella no pudo concebirle un heredero, ella le dijo: cásate con mi criada para que yo pueda tener hijo a través de ella. Fue un plan humano que al final de cuentas causó muchos problemas, porque el que nació llegó a ser el padre de los musulmanes hoy en día, los árabes, Ismael, y al final de cuentas hasta el día de hoy hay problemas entre los descendientes de los dos, pero fue idea original de Sara. Al final de cuentas, más tarde se murió Sara y ya no estaba ahí Agar, la criada de su esposa, y se casó con Ketura, así que pues eso fue más entendible, pero vino a la insistencia de Sara y muy mala idea. Más tarde encontramos a Jacob con 4 esposas por un engaño y por la sugerencia, en ese caso, del suegro. Aunque no escucho a estos varones quejándose en ningún lado. Pero sí lo encontramos, pero parece que fue permitido más que aprobado. Era costumbre de reyes, por ejemplo, tener muchas esposas a nivel mundial, y les pareció muy bien a los reyes, así que ellos tenían múltiples esposas. La mayoría de los hombres judíos tenían una sola esposa. Pero para darles la idea, cuando llegamos al Nuevo Testamento, como que parece que los judíos ya habían puesto eso en orden, y encontramos ciertas cosas en la Escritura que dicen, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, en 2 lugares dice que un obispo o un diácono deben ser esposo de una sola esposa. Así que poniendo en orden otra vez, en el tiempo del Nuevo Testamento encontramos esto. Y si quieren, pues podemos terminar en 1 de Corintios 7 para establecer eso. Pablo, escribiendo en 1 de Corintios 7, 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, está hablando con los corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga sus propias mujeres. No, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Así que
ni encontramos en el Nuevo Testamento el caso para que el esposo tiene varias esposas, ni que la esposa tiene varios esposos, para poner eso en orden. Pero realmente, en vez de ser como un mandato, un nuevo mandamiento, realmente lo que pasó fue que por un tiempo se descontroló y se puso otra vez en orden ya para el tiempo de Jesús y para el Nuevo Testamento. Así que muchas gracias por tu pregunta, eso fue muy buena pregunta. Paulina tenía una pregunta muy interesante que creo que les va a sorprender mucho. Pues vamos a Génesis capítulo 24. Dice aquí en Génesis 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová le había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, y los iba a mandar a donde vivía todavía su hermano, y que se iba a casar su hijo con uno de sus primas. Pero la pregunta que tenía Paulina era, ¿por qué tomaron un juramento poniendo su mano debajo de su muslo? De hecho, en el hebreo es más específico que eso. Hoy en día, cuando tomamos un juramento, quizá alzamos la mano derecha o ponemos nuestra mano sobre el corazón o sobre la Biblia, ¿verdad? En aquel entonces, esto era la manera en que se hizo. De hecho, lo encontramos también en Génesis 47, en otro juramento. El propósito de esto es específicamente para jurar de una forma muy específica, muy gráfico, podemos decir, de que yo lo veo de esta manera. Bueno, primeramente, la palabra testificar en el español viene de la palabra testículo. Ahora se dan cuenta. Ok. O sea, está diciendo Abraham, siervo, estoy confiándote. Y hizo juramento de esa manera. A lo mejor ver que ponemos nuestra mano sobre un libro, diría, qué extraño eso, ¿qué es eso? De la misma forma que nosotros hoy en día vemos esto como algo extraño, pero era muy común en aquellos tiempos. Así que creo que dije suficiente acerca de eso, pero era buena pregunta. No, y valió la pena contestarlo. Ahora se puso rojo. Ok. ¿Quedó contestado? Más que contestado, dice. Ok. Tengo otra pregunta aquí que viene de Aranza. ¿Cómo saber si la persona con la que me casaré realmente ama a Dios y no solo está fingiendo?
Eso es excelente pregunta y les voy a decir por qué. Vamos primeramente a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Creo que una de las preguntas más importantes que uno puede tomar en su vida es con quién me voy a casar. Todos conocemos matrimonios que se han fracturado, que pues no quedaron y Dios quiere algo mejor para sus hijos. Aquí en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14 dice el apóstol Pablo algo muy, muy importante. Dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Y mira la comparación que sigue. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo llama al creyente? Justo. Y el incrédulo, injusto. No está hablando de que somos mejor que los del mundo. Yo conozco gente que no son creyentes, que son mayores personas que muchos creyentes. Pero está hablando de que cuando yo recibo a Cristo, Él me declara en Él justo delante de Dios. Entonces está llamando al creyente justo y el incrédulo injusto. Dice, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Llama al creyente luz, llama al incrédulo tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otra palabra para Satanás. Tú dices, no, es casi perfecto. No entiendes, pastor, es casi perfecto. Todo va a salir bien y al final de cuentas todo lo que necesita es una buena mujer. Y va a saber que va a estar sirviendo a Dios con todo su corazón. Cuidado. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Así que wow, Pablo, hablaste muy fuerte acerca de esto. Sí, porque te está tratando de evitar dolor tras dolor tras dolor. Hay gente sentado aquí que pueden testificar. Tú entras pensando, no, yo voy a poner todo en orden y todo va a estar. ¿Y sabes qué? Esta lección es lo más importante que puedes tomar. Porque tu matrimonio puede ser la cosa más cercana al cielo o al infierno que vas a experimentar aquí en esta tierra. Cuidado porque veo muchas cabezas que están así y vivieron dolores que ustedes en su inocencia ni siquiera pueden concebir. Ay, sí, pero pastor, sigo cumpliendo años y no me estoy poniendo más guapa. ¿Sabes qué? Hay peores cosas que no casarte. Si es importante para ti, búscale al Señor. Dile, Señor, heme aquí. Hay algunas personas, como vimos hace un momento en 1 de Corintios 7, que están muy bien solos.
y hay otros que no. Háblale. Dile, Señor, mis ojos están sobre ti. Yo no voy a brincar para atraer como hacen en el mundo. Yo voy a confiar en ti. Entonces, para contestar su pregunta, ¿cómo saber si la persona con que me casaré realmente ama a Dios y no solo está fingiendo? Número uno, hay que poner esto en grandes letras porque a través de los años lo he visto muchas veces. Si tú le arrastraste por la puerta de aquí, no sabes. Si tú dices, sí, si me quieres, pues tienes que recibir al Señor. Si quieres, tienes que orar una oración. ¿Sabes qué? Va a orar la oración. ¿Eso quiere decir que su corazón está entregado al Señor? ¿Eso quiere decir que lo va a seguir? No, quiere el premio. ¿Cuál respuesta quieres? Quizá ese mismo hombre se haría judío si lo pidieras, musulmán, hindú, lo que quieres. Cuidado, eso no es buena prueba. Si así le llevaste a los pies de Cristo para cumplir con un requisito, te engañaste a ti mismo, no a Dios. ¿Sabes qué? Tengo 2 amigos, se casaron hace muchos años. Nada más, antes de casarse, quizá no quiso perder a su novia. Se le olvidó, mi amigo Glenn, decirle a su futura esposa que estaba llamado a misiones en las Filipinas. Se casaron y ella dijo, no, yo no voy. Y las últimas décadas se han quedado, disculpe, dormí como 2 horas, no está funcionando mi cerebro. Se han quedado casados felizmente durante décadas, pero hay un problema. Que Glenn sabe que debe de estar en las Filipinas y no está ahí. ¿Ella es creyente? Sí. ¿Ama al Señor? Sí. Pero su nivel de compromiso y el llamado que tiene Dios sobre la vida de Glenn no compaginó con el llamado y el sentir de su futuro de Karen. Entonces él en varias ocasiones me ha dicho, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, quiere cumplir, sabe que ha fallado, dice, un día voy a tener que responderle a Dios por esta llamado y pues, ¿cómo? Entonces, no solamente es importante que no sea incrédulo, pero asegúrate que es un creyente que también está muy entregado al Señor. Que básicamente busca una persona que ya está trabajando para el Señor, ya está entregado, ya está buscando servirle en un nivel parecido a ti. Hablan de estas cosas entre sí. Pero ¿qué pasa si no está de acuerdo con lo que yo siento? Pues tienes que decidir. ¿Puedo con esto o no puedo con esto? El problema es, entregan sus corazones antes de que comparan sus cerebros. Peligroso y puede ser causa de mucho dolor. Así que Josafat tenía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Muy buena pregunta. Creo que es la primera vez que me hicieron esta pregunta. En el griego, recuerda que la palabra
de ángel es ángelos, quiere decir un mensajero. La palabra arcángelos quiere decir jefe o principal ángel. Entonces menciona un nivel más arriba. Solamente hay dos arcángeles que están mencionados en la Biblia, Gabriel y Miguel. En la Biblia católica hablan de Rafael también, pero eso viene del libro de Tobit, así que pues lo descartamos. Realmente tenemos esos dos nada más, de Gabriel y Miguel. Y pensé mencionar algo que no sé si lo he mencionado antes. Un mensajero no es un tipo de ser, no es una raza, podemos decir, es una comisión, ¿verdad? Entonces mucha gente quizá no ubican esto, pero la raza de lo que nosotros llamamos ángeles realmente son querubines. O sea, bíblicamente la raza es querubín. Cuando Dios los manda y es un mensajero, luego es un ángel. Así que hay un pequeño diferencia ahí. Por ejemplo, la escritura menciona en Ezequiel 28 que Satanás, cuando era lucero, era un querubín sobre el arca del pacto. En la tapa, el propiciatorio, habían dos querubines con sus alas extendidas. Un querubín es el raza. El momento que Dios los manda con un propósito, se conviertan en un ángel. Y arcángel es simplemente un jefe o principal de ángeles. Así que es otra carga. Ok. El jueves, creo, o domingo pasado, ya no me acuerdo, estaba platicando con Alejandro y Luis y estuvimos hablando de las genealogías de Jesús que encontramos en los evangelios y que esas genealogías no se compaginan, tienen personas mencionadas completamente diferentes en el uno que el otro. Uno se encuentra en Mateo capítulo 1. De hecho, ahorita vamos a abrir ahí Mateo capítulo 1. Así que la gente dice, oye, ¿por qué dos genealogías diferentes que tienen personajes completamente diferentes? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son diferentes? El otro se encuentra en Lucas capítulo 3. Si los comparas, dices, ni compagina los personajes en uno y el otro. Déjame explicarlo de esta manera. La genealogía que encontramos en Mateo capítulo 1 es algo muy importante para los judíos, porque es la genealogía del padre, entre comillas, de Jesús. ¿Por qué entre comillas? ¿Quién fue el padre de verdad de Jesús? Dios Padre. Así que su genealogía está mencionado aquí, lo toma Mateo desde Abraham, porque todos los judíos empezaron con él. Entonces sus ancestros tenían todos los judíos en común. Así que empieza con Abraham y va abajo hasta llegar a José. En Lucas capítulo 3 tenemos la genealogía
que realmente tiene más importancia porque es la genealogía de Jesús a través de María. Por eso hay personajes diferentes en su genealogía. De hecho, por un tiempo se abre y luego cruzan otra vez y luego se abre entre lo de José y lo de María. Así que lo que descubrimos, por ejemplo, es que José fue descendido del rey Salomón, hijo de David. Y que María fue descendido de Natán, un hijo casi desconocido, sí está mencionado, de David. Ahora, la línea real de Israel vino a través de ¿quién? ¿Alguien? De Salomón. La descendencia. Los miércoles lo estamos leyendo en Segunda de Crónicas. Ok. A ver si podemos poner esto juntos. La realeza, la línea real de Israel. Recuerda que fue profetizado que Jesús, hijo de David, está sentado en el trono para siempre. O sea, habla de su linaje real. Fue, la verdad, hijo adoptivo de José. Pero por eso calificó como descendiente del rey Salomón. Vamos a ver algo aquí en Mateo 1:12. Porque hay algo muy interesante en el linaje de José. En Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías, que era parte del linaje real de Salomón, engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Vamos a hablar por un momento acerca de Jeconías. Porque les voy a mostrar algo fascinante. En Jeremías 22, leemos algo interesante acerca de esta persona. Jeremías 22. David, el primero en su linaje, es el rey. Pasa el reino a Salomón, su hijo, excluyendo a sus otros hijos, incluyendo Natán, que es en el linaje de María. Él pasa el reino a su hijo Roboam, y así en sucesión. Y llegamos a este hombre, pero aquí en Jeremías 22 descubrimos que por ser rebelde contra el Señor, dice verso 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías era otro nombre para este hombre, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aun de ahí te arrancaría. Y en el verso 30 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia. Lo raro es que tenía 7 hijos. Sabemos eso de Primera de Crónicas, capítulo 3. Escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los
días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Así que descendiente de David, le toca ser rey, le llevan cautivo a Babilonia, allá tiene 7 hijos, pero Dios dice, ¿sabes qué? Ha sido tan rebelde contra mí, que su descendencia nunca va a sentarse en el reino, en el trono. Oh, espera un momento. Eso quiere decir que ningún hijo legítimo de José jamás puede ser rey. Oh, pero espera. Un hijo adoptivo no tiene el mismo linaje. Porque los hijos de Natán no tienen esa maldición. Así que, ¿qué pasa? Está descalificado un hijo legítimo de José para ser rey. Pero sigue siendo Jesús hijo de David, ¿verdad? Y siendo ahora hijo adoptivo de José, puede ser hijo legítimo, descendido correctamente para ser rey de todos los reyes. Así que lo estuvimos hablando y dije, nunca he compartido esto, entonces a lo mejor vale la pena que lo vemos. Eso es porque hay 2 genealogías y los 2 tienen importancia. Lo de José para ver, pero fue descalificado. Pero es hijo adoptivo, pero también es descendiente por el lado legítimo, o sea, de su mamá, de ser la simiente de David. Así que cumple con los 2 requisitos. Ok. Mateo capítulo 6. Voy a contestar otra pregunta que vino de Aranza. Y su pregunta está enfocado aquí en Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente, hablando Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, tenemos que poner un poco de trasfondo. Recuerdan que mucho de lo que aparece en los evangelios es dirigido a gente viviendo bajo el antiguo pacto. Están viviendo bajo la ley y muchas veces lanzan preguntas a Jesús acerca de la ley. Tienes que cuidar qué está contestando, a quién está hablando, para realmente entender si lo que dice aplica a nosotros hoy en el nuevo pacto o si está dirigiéndose al antiguo pacto. En este caso, el contexto es, mira, ustedes están buscando comida, bebida, ¿qué van a poner de ropa? Te afanes con muchas cosas. Y Dios dice, hay una sola cosa que tiene importancia y es esta, que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás te será añadido. Así que, ¿qué está diciendo? Aquí mismo está diciendo, usa la frase primeramente el reino de Dios. Eso aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, aparece 30 veces nada más en el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es? Es el campo espiritual que tiene Dios como su cabeza. El reino de Dios
no se puede apuntar y decir, aquí es donde colinda el reino de Dios. No es un lugar físico en la tierra. Está compuesto de cada corazón que está completamente rendido a Dios. Está colindado por mi piel. Él reina aquí y aquí es el reino de Dios. Así que usa la frase y dice, ¿sabes qué? No te afanes por nada. Debe ser tu prioridad principal buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia que viene de Dios. Recuerda que en el Nuevo Testamento habla de dos tipos de justicia. Una justicia que yo establezco por mis buenas obras. O, en su ausencia, una justicia que ofrece Dios gratis, que no es mío, que viene a través de la vida perfecta que vivió Jesús. Y tengo una opción. O puedo depender de mis obras, mis buenas obras, o puedo depender de su justicia perfecta que viene de Dios a través de lo que hizo Cristo. Así que está diciendo Jesús a la gente afanada acerca de su vida, busca primeramente el reino y la justicia que viene de Dios. Está hablando a gente inconverso de la necesidad de poner bien sus prioridades. Busca la vida eterna, busca nacer de nuevo, busca establecer el reino de Dios en tu corazón y busca la justicia que viene de Dios, no tu propia justicia. Y si lo haces, dice, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Por qué? Porque son promesas para los hijos de Dios. Tengo la promesa de que Dios va a proveer por mí, pasa lo que pasa. Dijo David en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y nunca he visto desamparado el justo, ni su descendencia que mendigue pan. Está diciendo a los inconversos, no pongas prioridad en qué vas a comer o cómo vas a ganar la vida ni nada. Enfócate en buscar el reino de Dios y establécelo en tu corazón. Busca la justicia que viene de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque es herencia de los justos. Así que este verso ¿está dirigido a creyentes hoy en día? No precisamente, porque ya hemos recibido. Pero fue muy importante a la gente que estaban escuchándole ese día acerca de prioridades en la vida. Así que ya contestamos eso. Luis, ¿tenías otra pregunta de Mateo 27? Pero es tan cerca a lo que voy a predicar el próximo domingo que no lo voy a contestar. Traté de desmenuzarlo y dije, no, mejor lo contesto nada más en la próxima semana. Así que, pero sí tenía uno de Apocalipsis capítulo 6 y eso vamos a contestar ahora. Apocalipsis 6. Dos de las clases de Cimientos 2 se tratan de los eventos de los últimos tiempos. Y una de las cosas que les enseño en la clase es que tenemos en el Antiguo Testamento cientos de escrituras que hablan acerca de eventos del final. Pero
no sabemos el orden de esas palabras. ¿Son ciertos? Definitivamente. ¿Se van a cumplir todos? Sí. Pero no sabemos el orden. Y les expliqué que el libro de Apocalipsis es el armazón en que se puede colgar esas profecías. Sin el libro de Apocalipsis no entiendes el orden de las cosas que ves en el Antiguo Testamento. De hecho, en otros lugares en el Nuevo Testamento, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses, de hecho, un versículo de cada 25 en la Biblia habla de los tiempos del final. Así que aquí en Apocalipsis hay un momento en que aparece el Señor a Juan cuando está en la isla de Patmos. No sabían qué hacer con él, trataron de matarlo, no podían, entonces dijeron, ¿qué hacemos con este? Le vamos a mandar a la isla. Y ahí estaba. Todavía puedes ver, según ellos, la cueva en Patmos, donde vivía Juan, donde recibió esta revelación. Y primeramente el Señor le habla de 7 iglesias que están muy cerca de él, pero en Asia, cruzando el mar. Les da un mensaje para ellos. Pero en capítulo 4 sucede algo muy extraño. Escucha una voz que dice, sube arriba. Y en ese momento está en la presencia de Dios en el cielo. Y casi todos los teólogos están de acuerdo, y casi no están de acuerdo de nada, de que lo que está sucediendo aquí es que el apóstol Juan está viviendo el rapto. Lo que él vive de aquí a capítulo 19 es lo que sucede en el cielo durante lo que llamamos la gran tribulación en la tierra. Así que la pregunta de Luis viene de Apocalipsis capítulo 6. En la tierra se está desatando el infierno. Y dice en Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, esto no es cualquier grupo de mártires, porque todavía no está completado el número de ellos. En la tierra hay una tribulación. Y esto es un grupo parcial del total que van a morir por su fe en la tierra. Son los que están muriendo en la tribulación por su insistencia de seguirle al Señor a pesar del anticristo y todas las exigencias de su gobierno. Así que, ¿qué está pasando aquí? Pues estamos viendo que el número no está completo. De hecho, si avanzas a Apocalipsis 20, vas a ver este grupo de nuevo. ¿Quieres saber cómo van a morir aquellas personas?
Pues dice aquí en Apocalipsis 20:4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque estoy seguro que se van a morir también por otras causas, parece que la manera elegida en ese tiempo futuro para matar a los que no adoran a la bestia y su imagen es la decapitación. Entonces, esto es el grupo ahora completo en capítulo 20 y ya están recibiendo reconocimiento como habían pedido antes. Entonces, de ahí añadió unas cosas Luis y dijo, ¿saben ellos lo que está pasando en la tierra? ¿Será que recuerdan de nosotros? Pues yo digo que sí, pero no es muy claro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, cuando el hombre rico está sufriendo al lado de el seno de Abraham, donde está Lázaro, el que mendigaba frente a su puerta, él recordaba a sus hermanos y dijo, manda a Lázaro predicarles. Y dijo, no, si no creen a Moisés, no van a creer aunque uno resucita de los muertos. Entonces hay un doble entendido de que refiere a Lázaro, pero también refiere a Cristo. Así que él por lo menos recordaba acerca de sus hermanos. Y hay un verso interesante que terminaremos con esto en Hebreos 12. Vamos a leer el primer verso de Hebreos 12. Esto viene después de lo que yo llamo la sala de fama de la fe, que encontramos en Hebreos 11. Hebreos 11 habla de la gente que por fe recibieron promesas. Ahora que estoy en Hebreos, estoy recordando algo que vieron en su última clase, los de Cimientos 2. Estuvimos hablando de mujeres y hay varias personas que dicen que el autor de Hebreos fue Priscila. No sabemos quién fue el autor, por una razón no creo que fue, pero pensé mencionarlo porque lo descubrí después de que enseñé la clase. Así que no lo mencioné. Y lo que dice aquí el autor, que sea Apolos, Epafros, algunos dicen Pablo, no creo que fue Pablo. Quizá Priscila. Dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este verso en el griego es una preciosidad porque está pintando un cuadro. Y el cuadro es esto. Acaba de mencionar todos los héroes de la fe. Menciona a Abraham, menciona a Daniel, menciona a muchos que dieron su vida, muchos que recibieron promesas.
Y luego llega a capítulo 12 y dice, siendo que estamos rodeados de un gran nube de testigos. Y hay una traducción en inglés que me fascina porque realmente capta muy bien lo que dice. Imagínate que estás en un estadio y tú estás listo para correr. Dice, siendo que estamos rodeados con tan gran nube de testigos y ahora nos toca a nosotros correr, vamos a correr con todo lo que tenemos. Parece que está diciendo que ellos sí nos pueden ver, que están ahí diciendo, adelante Luis, tú puedes, hazlo, conquista más, gana más, por fe harás más. Así que, ¿nos pueden ver? No sé. Pero hay algunas pistas que tenemos aquí que parecen decir que sí. ¿Hasta qué punto? No sé. Pero están ahí de todas formas echando porras. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos nosotros por delante. Vamos a despojarnos de todo peso. Cuando los griegos, como hoy en día, las personas que corren y entrenan con pesos en las muñecas y en los tobillos. Y cuando es tiempo para correr, ¿qué haces? Las quitas y sientes que estás volando. Está diciendo, ahora es el momento. Quita todo el peso y el pecado y corre, porque te están observando. Así que lo dejo así. Ok. Estamos llegando a las últimas preguntas. Pero esto está largo. Ok. Tengo una pregunta de César acerca de Segunda de Reyes, capítulo 2. En Segunda de Reyes, capítulo 2, sucede una situación fuerte. Siempre digo a la gente, cuando lees algo en la palabra de Dios que no entiendes, quédate al lado de Dios. ¿Ok? Hay algo que no entiendes, hay algo que no has visto, hay algo que quizá no está incluso explicado. No me debe explicación Dios de todo lo que pasa en la Escritura. Un día le voy a preguntar. Pero no me debe una explicación. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, ocurre eso. Hablando acerca de Eliseo, dice el verso 23. Después subió de allí a Betel. Betel fue un lugar que se había entregado a ídolos. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Todo el mundo dice, pero nada más eran muchachos. Espera, vamos a poner esto en perspectiva. Quédense al lado de Dios por mientras. ¿Ok? La palabra usada aquí para muchachos está usado acerca de Isaac cuando tenía 28 años. Está usado acerca de José a los 39 años. Y al hijo de Salomón, Roboam, cuando era ya adulto y rey. Así que no piensas que ahí están jugando unos chamaquitos de 6 años y que vienen No. Estos eran hombres
del pueblo de Betel, adoradoras del becerro de oro que habían levantado en ese pueblo, que rechazaron todo lo que era de Jehová y se están burlando del siervo de Dios. Están diciendo, puedes decir, sí, está subiendo a Betel, entonces dicen, sí, sube. No, la referencia es a lo que pasó a su amo Elías. No, pues vete al cielo, ya, vete de aquí, no te queremos aquí. Súbete como él. Y la palabra calvo era uno de desprecio. Yo no sé si era calvo. Si tú ves en los dibujos de los niños, siempre muestran a Eliseo como calvo, basado en esto. Pero era más que todo un insulto. Ellos negaban que había sido trasladado Elías. Y le estaban diciendo, vete, haz lo mismo que él, vete donde él fue. Estaban rechazando todo y burlándose de las cosas de Dios. Y hubo una respuesta, puedes decir muy fuerte, pero te digo una cosa, Dios respalda a sus siervos. Yo he visto gente que me han atacado a mí, que han vivido cosas horribles. Yo no me vengo. Dejo que Dios lo hace, dice la venganza es mío. Pero he visto que la venganza que Él toma es más fuerte que lo que yo hubiera tomado. Se burlaban del hombre de Dios y recibieron un castigo muy fuerte basado en eso. Así que quédense al lado de Dios, aunque a veces estás leyendo y dices, es que no entiendo muy bien. Ok, otra pregunta de Josafat. ¿La filosofía se lleva con la Biblia y el cristianismo? Vamos a ver esto en Colosenses capítulo 2. Estudiaba mucho de la filosofía antes de conocer a Cristo. Comparado con lo que es la palabra de Dios, te deja visco, porque se contradicen entre sí. En Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, porque van a decir, mira, esto y luego esto y luego esto, entonces tiene que ser esto, y terminas visco diciendo, ¿cómo? ¿Otra vez? No, pues esto y luego esto y luego. Es sabiduría humana y es muy diferente a la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, dice en 1 Corintios 2:6, hablando Pablo, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni quién, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuidado, porque cierta filosofía, cierta manera de ver las cosas es realmente, lo que está diciendo aquí,
Y como decía más tarde a Timoteo, doctrinas de demonios, que tienen gran recepción entre el mundo, pero cuidado porque ni originaban con los hombres, venían de otro lado. Así que realmente si quieres quedar en algo seguro, quédate en la palabra de Dios. Pero no se lleva la filosofía en algunos pocos casos. Sí, pero en la gran mayoría ni volteas a ver eso hasta que conoces súper bien la palabra de Dios. Y lo más probable es que llegando a ese punto ni lo vas a ver necesario. Así que, buena pregunta. Ok, última pregunta, porque creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Nadie sabe. Ya acabó el tiempo, pero sí voy a terminar esta última pregunta. Viene de Mari Carmen. Y dice Mari Carmen, ¿se puede perder la salvación? Como dije, esto no es rápido para contestar, pero lo voy a intentar contestar rápidamente. Primeramente, una palabra muy clave en esa pregunta es la palabra perder. Cuando pierdo algo no es voluntariamente, ¿verdad? Es ups, ¿dónde dejé mi teléfono? Y ahorita vamos a tomar esa palabra para ver un poco más acerca de este tema. Pero quiero enfocar en unas cosas que decía Jesús, que son tan claros que aunque podemos ver cientos de versículos que hablan de esto, quiero ver los más obvios, los más no te equivocas con ellos. Juan capítulo 5. Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito después y de una manera muy distinta a los otros tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos, o sea, básicamente hablan lo mismo. En la boca de 2 o 3 testigos se establece cada palabra. Encontramos ese versículo unos 20 veces en la Escritura. Así que son los 3 testigos que están hablando de diferentes entradas, de diferentes puntos de vista, lo de la vida de Jesús. Pero luego llega Juan mucho después y él escribe con un propósito diferente. Su propósito no es tratar de cubrir todo lo que hizo Jesús, porque reconoce al final de su libro que no sería posible. Dice que ni todos los libros en el mundo pudieran caber la historia. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan dice, voy a tomar algo que decía Jesús y luego voy a mostrar la ilustración. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Luego llegamos a capítulo 11 y ¿qué es lo que se ve? La resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 6 dice yo soy el pan de vida. Y luego tenemos la multiplicación de los panes y peces. Así que Juan a través de su libro saca una cita de Jesús y luego muestra la demostración de eso. Y así pasa a través de su libro. No hay tantas historias, pero los que elige son muy poderosas. Así que aquí en Juan está tomando las palabras más poderosas que él hablaba. Y yo creo que para contestar tu pregunta, Mari Carmen, si solamente me permitían usar un solo verso, usaría esto, de Juan 5:24. Dice Jesús,
de cierto os digo. O sea, lo que dice aquí es muy cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna. ¿Qué dice? Un día de alguna forma quizá alcanzará vida eterna. ¿Qué dice? Tiene vida eterna, o sea, como su posesión actual. La vida eterna no es algo que vas a tener un día cuando estás en la presencia de Dios. Si has recibido a Cristo Jesús, la vida eterna ya lo tienes. Pero no para ahí. Y por eso me fascina este versículo. Dice, y no vendrá, tiempo futuro, a condenación. Siempre que cumple con los demás requisitos. No, ¿qué dice? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, tiempo pasado. Ya lo hizo. Ha pasado de muerte a vida. Puedes pasar 3 horas meditando en lo que dice esto. ¿Y sabes qué? Dice exactamente lo que aparenta decir. Tengo vida eterna, tiempo presente. No vendré nunca a condenación, tiempo futuro. Ya he pasado tiempo pasado de muerte a vida. Ya se hizo. Está completo este verso. Yo no veo peros ahí. Siempre que pasamos a capítulo 6 del mismo Juan. Me encantan estos 2 versos. Porque aunque yo soy el recipiente, el beneficiario de estos 2 versos, no estoy incluido en los versos. Vamos a verlo. Aquí Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. No estoy incluido ahí. El que me envió, tampoco. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, hablando Jesús, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el beneficiario, pero no depende de lo que yo hago. Es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Yo soy simplemente el beneficiario. Siempre que cumples con... No. Juan capítulo 10. No, mientras estamos en 6, vamos a ver el verso 37. A lo mejor debería haber leído seguido, pero... Dice verso 37 de Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué bueno saber que a pesar de lo que hiciste,
a pesar de quién fuiste. Dios dice, si vienes a mí, no te voy a echar fuera. Qué bueno, porque yo puedo pensar en muchas razones por qué me echaría fuera. Capítulo 10. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y si no se comportan, si no se comportan, se los quito. No, y yo les doy vida eterna. Y a lo mejor no perecerán. ¿Qué decía en Juan 5:24? Y no vendrán a condenación. Dice aquí, y no perecerán jamás. Y jamás en el griego quiere decir jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que la pregunta es si puedes perder la salvación, perderlo, no. Ahora, hay una cosa que vale mencionar. ¿Cómo entramos en esto? Por voluntad, a través de la fe, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si yo por voluntad digo, ya no quiero nada que ver con esto? Así es, no es pérdida, es rechazo. Ahí encontramos poca en la palabra, porque la verdad, alguien que hiciera eso tuviera que estar absolutamente fuera de sus cabales. Pero Hebreos capítulo 6 dice esto, y con esto vamos a terminar para el día de hoy. Una cosa que está ocurriendo en el libro de Hebreos es, hay ciertos judíos, por eso Hebreos, que al recibirle a Cristo y ser completamente rechazado en las sinagogas por sus familias, quizá perdieron sus empleos, llegaron a un punto en que dijeron, es demasiado esto. Y algunos dijeron, quizá lo que me conviene es regresarme al judaísmo. Para hacer eso, tenías que decir que Jesús no fue el Cristo, y más que todo, que su sangre era sangre común. Y dice aquí, en Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto no es cualquier creyente. Esto es un creyente que ha pasado tiempo en Cristo, que reconoció lo que decía la palabra acerca de Él, que recibió del Espíritu Santo, que había visto el poder de Dios. O sea, no cualquier creyente que recibió a Cristo el domingo
y el miércoles pues experimentó algo de dificultad y le rechazó. No, esto es una persona que tiene entendimiento de lo que significa ser creyente. Y recayeron, o sea, rechazaron y regresaron al mundo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿esta persona perdió su salvación? No, lo rechazó. Esa persona no puede ser restaurado. Pero a la persona que recibió a Cristo por fe y que mantiene fe en Él para su justicia, no se puede perder. Así que espero que quedó en corto tiempo bien contestado eso. Vamos a ponernos de pie. Ya hace varios años que no tenemos oportunidad ni para pasar el micrófono. Perdón. Apunta en un papel tu pregunta hoy y déjalo en tu Biblia para 6 meses, sacarlo y mandármelo. Y estoy viendo ahora que va a llegar el día en que primeras preguntas por escrito en llegar van a ser contestados y quizá no voy a tener tiempo ni para los escritos. Así que me enseñaron hace muchos años que la gente solamente puede aguantar lo que las almohadas pueden sostener. Así que yo pudiera hacer esto todo el día, pero porque soy misericordioso, con esto terminamos el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes quedaron sorprendidos con algo que escucharon, oyeron algo nuevo? Qué bueno, ¿ok? Pues vamos a orar y así terminar para el día de hoy. Ha sido bonito el día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que tú pones cosas en orden para nosotros. Gracias por lo mucho que has revelado en tu palabra. Y Señor, gracias por el impacto que tiene en nuestra vida. Gracias por el sacrificio de Calvario que vamos a estar recordando en esta semana. Padre, te damos gracias también por una oportunidad de descansar en estos días. Te damos toda la gloria, toda la honra por lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.